Pasó un minuto de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ahora recibiendo al diputado nacionalista Diego Echeverría. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Marcelo. Como Muchas siempre. gracias. Bueno, para empezar a hablar de este proyecto para la llegada de universidades extranjeras a Punta del Este, ¿de qué se trata? Sí, el Uruguay está hoy por hoy en un momento muy particular de oportunidades, de apertura de fronteras, donde hay que acompañarlo también con la apertura de cabezas. Mucha gente ha elegido el país para venir a residir y acá nosotros lo sabemos muy claramente, nos han elegido como un lugar de residencia porque tenemos buena salud, tenemos buena seguridad y tenemos buena educación. El tema es que también muchos de los que vienen a residir no lo hacen en una etapa ya del final de su vida, donde vienen a estar tranquilos, están jubilados, no. Son familias en una etapa muy productiva de su vida, con lo cual también se preguntan qué va a ser del futuro educativo de sus hijos. Y ahí es donde empezamos a debatir sobre el futuro universitario del país también. Hoy por hoy hay en Punta del Este, ni que hablar, y en Uruguay en general una gran oferta educativa, pero yo creo que si tenemos una visión abierta de cómo podemos encarar el desafío universitario, vemos en este proyecto de ley que nosotros hemos planteado de flexibilizar el sistema para el aterrizaje de las universidades extranjeras. En el mundo funciona, es generador de oportunidades, de trabajo. Las ciudades universitarias en el mundo generan mano de obra directa, indirecta, personal docente, no docente, se movilizan los hoteles, se movilizan los negocios inmobiliarios, la gastronomía, el transporte. Es decir, vos tenés un núcleo de gente extranjera moviéndose todo el año, sus familias que vienen, es decir, vos generás un movimiento importante en lo que es la economía y creo que en momentos donde el principal desafío para los que estamos en la actividad de gobierno es la generación de empleo, creo que tenemos que levantar la cabeza, atrevernos a pensar en nuevos esquemas laborales. Maldonado, ni que hablar, que es construcción, que es turismo, pero ¿por qué no atrevernos a pensar en cuestiones que no son excluyentes, sino que son complementarias, que además van de la mano del ciclo anual, es decir, las clases se llevan adelante en el invierno, ¿no? Entonces, es precisamente donde nosotros tenemos el desafío de movilizar. Creo que está bueno que demos el debate. Hemos presentado este proyecto de ley y creo que en esto hay una gran oportunidad para el país y un cambio de paradigma de la educación universitaria. ¿Cuáles serían los pasos, o sea, más allá del tratamiento, después cuáles son los requisitos, las condiciones, los contactos para que esas universidades lleguen? Mirá, te cuento. En primer lugar, los pilares donde se apoya este proyecto son el reconocimiento de la personería jurídica extranjera en el exterior, es decir, la música, perdón. Me distraje un poquitito de señas porque para que bajar la música. Porque tengo una música acá Sí, está de fondo, ¿viste? Sí. Ahora sí. Gracias. Parecía que estábamos en un boliche. No, no estaba mal, pero... Bueno, lo dejamos. Si no, porque me distraigo. Es decir, el reconocimiento de las instituciones extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que si una universidad funciona en Estados Unidos, Europa, Argentina o Brasil, no le hagamos empezar de cero el procedimiento en Uruguay, es decir, que se tenga que constituir como una fundación o como una asociación civil sin fines de lucro. Si una institución universitaria extranjera de nivel, una vez pasados los filtros académicos, técnicos en el Uruguay, ¿por qué tenemos que hacer que empiece de cero? Te pongo un ejemplo futbolero. Si viene Messi y nadie puede discutir su calidad técnica, solamente porque no es uruguayo y no estaba jugando en el fútbol uruguayo, ¿lo vamos a hacer arrancar en tercera división? ¿O ya está en condiciones de arrancar a jugar en primera? Hay que hacerle todo un proceso lento, poco amigable, burocrático. Bueno, eso es lo que le ha pasado, Marcelo, a las instituciones que han venido en los últimos años. Han intentado, han hecho todo el proceso, demora, nunca llegan a buen puerto y se terminan yendo. En el periodo pasado, yo, secretario general de la Intendencia, con el clúster universitario Punta del Este, estábamos trabajando en esto, que es creo que una idea que está latente en el departamento desde hace muchos años, y se lo planteé a la entonces ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Le dije, ministra, este sistema no está funcionando bien, es poco amigable, es lento, es burocrático y hace que las universidades no aterricen. Ella me contestó que el sistema funcionaba perfectamente bien. Le dije, ministra, no funciona bien desde el momento de que no hay una sola institución extranjera trabajando en el país. Bueno, quedó por esa, fracasé con total éxito porque entendía que funcionaba bien cuando no había una sola en el país. Hoy, en un nuevo contexto de gobierno, con una visión mucho más amplia, creo que vale la pena dar el debate de este desafío.
Primer pata, esa, reconocer la personería jurídica en el extranjero en base a los principios del derecho internacional privado. Segunda pata, personal docente. En los 5 primeros años, por lo menos el 50% del personal docente tiene que ser uruguayo. ¿Qué quiere decir esto? Es una oportunidad para generar mano de obra y empleo para muchísimos docentes calificados que tenemos en el país y que hoy, al tener obviamente una oferta limitada, también están limitadas las posibilidades laborales. Abriendo la cancha para universidades extranjeras, vamos a aumentar la territorialidad, es decir, vamos a poder llegar a puntos del país donde hoy ni la Universidad de la República, por supuesto, por su falta de recursos, ni las universidades privadas están pudiendo llegar. Pero no pensemos solamente en casos extremos como podría ser, yo que sé, Harvard. No. Pensemos en universidades de Río Grande do Sul, que podrían instalarse de este lado de la frontera, en Cerro Largo o en Rivera, como han manifestado interés en su momento. Pensemos en universidades argentinas que se quieren instalar de este lado del litoral, especializadas en desarrollo agropecuario, para dotar de buenos recursos humanos a las empresas del país. Porque esto es importante, Marcelo. Las empresas importantes requieren recursos humanos de calidad. Hoy tenemos capacidad de generarlos, pero no damos abasto, sobre todo en ciertas áreas vinculadas a tecnología y desarrollo. Nosotros hemos hablado, y creo que en alguna ocasión lo hemos charlado, de que Uruguay y Punta del Este específicamente tiene que dar un salto cualitativo hacia otra matriz productiva, es decir, no solamente construcción y turismo. En los últimos meses mucho se ha debatido y se ha hablado de la zona franca tecnológica que se viene para acá. Y está muy bien. Ahora, tenemos que mirar en paralelo cómo vamos a dotar a las empresas tecnológicas, si queremos que vengan, de recursos humanos de calidad. No van a venir solamente por nuestra expresión de deseo, van a venir si tienen buena mano de obra calificada. Te pongo un ejemplo. Silicon Valley, en San Francisco, California, que hoy es la meca de la tecnología y de las empresas, para que los vecinos puedan analizarlo junto con nosotros, es donde están Google, donde está Facebook, de verdad el faro del desarrollo tecnológico. No se instaló ahí en ese lugar del medio del desierto de Estados Unidos porque era lindo el paisaje. Se instaló ahí porque ahí estaban la Universidad de Stanford y la de Berkeley. Es decir, fueron ahí porque tenían la garantía de que iban a tener recursos humanos de calidad. Por eso el primer eslabón en la cadena de desarrollo de estos temas es la universidad y es la mano de obra calificada. Por eso vemos aquí una linda oportunidad para el país para generar empleo, que es lo que de verdad nos preocupa. ¿Hay interés de las universidades en venir a Uruguay? Sí, hay. El año pasado nosotros empezamos a hablar de este tema, le presentamos un proyecto de decreto al Ministerio de Educación y Cultura, porque la reglamentación actual, esa que decimos que es poco amigable y muy rígida, es un decreto, el 104 del 2014, pero también entendíamos que valía la pena dar un debate mucho más profundo, más amplio y hacerlo ley. ¿Por qué? Porque es tan importante que tiene que tener la legitimidad y el respaldo de una ley. Desde el momento, el año pasado que empezamos a hablar de estos temas, nos contactaron universidades de Brasil, de Argentina, de Suiza. Esta noticia nosotros cuando lo presentamos hizo eco en Argentina, salió en Infobae, replicó por distintos países de Latinoamérica. Yo me estoy yendo la semana que viene para España y voy a tener reuniones con autoridades de la Universidad Complutense de Madrid para decirle, miren, en Uruguay estamos debatiendo esto, no es ley todavía, pero queremos que sepan que está dándose un debate de apertura de la matriz educativa universitaria y es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque no basta la herramienta, sino que hay que tener la actitud proactiva de salir a buscar las oportunidades. Por eso creo que el país en esto tiene una oportunidad y no vemos las contraindicaciones. De verdad creo que hay que dar el debate sin prejuicios ideológicos, sin corporativismos, ver en esto una oportunidad de laburo, de crecimiento, de desarrollo y de un Uruguay que se ha posicionado en los últimos tiempos como un faro de la calidad de vida, de que hemos hecho las cosas bien. Creo que acompañarlo con esto es ideal para el perfil que Uruguay se ha ido creando en los últimos tiempos. Usted es abogado, egresado de la Universidad de la República. No, de la Católica. Ah, de la Católica, perdón. Pensé que era de la Universidad Pública, pero igual vale la pregunta, porque ¿cómo queda plantada la universidad pública en Uruguay? O sea, la educación pública, porque pueden decir, bueno, pero esto va en detrimento de la UDELAR, por ejemplo. Yo creo que no, creo que es complementario, porque creo que la Universidad de la República, al igual que las universidades privadas hoy, hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, que venga nueva oferta educativa a ampliar la gama, la oferta, la territorialidad, la presencialidad, es buena cosa. Yo tuve la suerte de hace ya varios años, irme a estudiar al exterior. Me fui a hacer un posgrado a Madrid. Y pude ver, de primera mano, no me la contaron, cómo el desarrollo universitario genera movimiento económico.
Cuando hay buena oferta educativa, la gente viene a residir. Acá en Punta del Este, sin ir más lejos, Marcelo, hay muchos estudiantes extranjeros estudiando en algunas universidades de aquí. ¿Eso por qué sucede? Porque comparativamente los precios de una universidad de Brasil de excelencia es mucho mayor a una universidad de excelencia aquí en Uruguay. Somos competitivos a nivel de eso. Y lo puede ver cualquier vecino de Maldonado, que esa gente que viene, alquila, compra, gasta, es decir, moviliza en la economía. Cuando hablamos de que una institución universitaria se instale, hablamos de la barraca que vende materiales cuando se construye, hablamos de la gente que va a limpiar, hablamos de la gente que va a dar clase, hablamos de la gente que trabaja en temas administrativos. De verdad hay una oportunidad. Y repito, no es una cosa que a nosotros se nos ocurra. En el mundo funciona. Y Uruguay, porque si no tuviéramos eso que es fundamental, no lo lograríamos, tiene credibilidad. Se ha ganado la confianza internacional. Por eso creo que hay que bajar la guardia de los prejuicios y dar el debate sobre esto en un lugar como, para nosotros, yo tengo la camiseta en primer lugar de Maldonado. El lugar ideal en el Uruguay es Maldonado. Pero creo que también, como poníamos ejemplos, departamentos del litoral o de la frontera con Brasil también tienen esto una gran oportunidad. Faltan 4 meses, cambiando de tema, ¿no? Supuestamente 4 meses para el referéndum. Va a ser en marzo, fecha a definir, dependerá de la Corte Electoral. Una campaña en defensa y en favor de la derogación, porque esto, el sí, el no, derogar, no derogar, a favor y en contra, como está generando confusión. Una campaña para que en el referéndum la gente vote si quiere mantener los 135 artículos o quiere derogarlos. Vamos a estar acá en una temporada que además es tan necesaria. Venimos de un verano anterior lamentable, muy precario, donde mucha gente la pasó mal, no tuvo laburo. Es decir que la mirada de la gente que vive acá está puesta en que ojalá sea una buena temporada, en que ojalá que lo que acaba de decir Tabaré Viera, que hasta el 15 de enero hay una ocupación total, qué bueno, pero hay que dar un debate por la campaña. Digo, obviamente usted es defensor de los 135 artículos. ¿Cómo se hace para llegarle a la gente, que la gente entienda, que dé bolilla, que tenga tiempo, que tenga ganas de atender, de entender? Sí. Coincido contigo, es una época rara para Maldonado. Vamos a estar todos muy enfocados en el laburo, que hacía falta, que se extraña en el movimiento. Veo con buenos ojos cómo mucha gente se está atreviendo a invertir, a apostar al departamento. Hay una gran expectativa. Y probablemente las energías estén puestas ahí, la atención esté puesta ahí. Ahora también es ineludible que en marzo vamos a tener un referéndum donde tenemos que debatir si derogamos, y los que así lo entiendan votarán el sí para la derogación, o no derogamos, que es la posición que tenemos nosotros, para no derogar esa ley que ya votó el Parlamento, que ya votó y tiene la legitimidad de la mayoría necesaria para una coalición de gobierno, que es el mandato que nos dio la gente allá por noviembre del 2019, ahora se están por cumplir 2 años, cuando nos eligieron para gobernar, y nos eligieron para gobernar y para ir en ese sentido. Es decir, nos votaron para que hiciéramos lo que dijimos que íbamos a hacer y que después plasmamos en la ley. Es decir, la ley de urgente consideración es el cumplimiento a la palabra dada en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de combustibles, en materia de transparencia de las finanzas públicas. Lo plasmamos en esa ley. Básicamente, por decirlo de alguna forma, Marcelo, es el ADN de lo que somos y lo que pensamos. Tiene un grado de legitimidad incuestionable. El Parlamento lo votó. ¿Existen los mecanismos de consulta directa como el referéndum? Está perfecto. Ahora, espero que cuando se dé el referéndum y ojalá suceda lo que nosotros queremos que suceda, que es que se mantenga la ley, que no se derogue, bueno, ya está. Te votaron la ley una vez. La gente te votó para que gobiernes. Haces la ley con una mayoría absolutamente legítima del Parlamento. Ojalá ganemos otra vez el referéndum. Bueno, ya está. Me parece que ahí los que están del otro lado, que me parece que más allá de la ley en sí, hay una clara vocación de interferir con el gobierno. Lo decía otro día uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, PIT-CNT. Y ahí vemos como 2 terneros que van acollarados, ¿no? Que es el mismo perro con distinto collar. El Frente Amplio y el PIT-CNT son parte de lo mismo. Es decir, ya ni siquiera hablamos de que el aparato político partidario Frente Amplio tiene un brazo sindical. Hoy, el fuerte, el que tiene la estructura, es el sindicato y tiene un aparato partidario, que es el Frente Amplio. El gran movilizador de este referéndum fue el PIT-CNT. Medio que arrastrado se subió el Frente Amplio arriba, pero el mérito de haber conseguido la firma fue del PIT-CNT. Entonces, en ese sentido, también tengo que destacar que la visión que tienen desde ahí, desde el Frente Amplio y el PIT-CNT, es contra el gobierno.
no contra la LUC, es contra el gobierno. Es más, dijeron el otro día, si ganamos el referéndum, empezamos a volver al gobierno. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Lo quieren plantear como una elección de medio término para pulsear, para desgastar, para cansar al gobierno, mientras nosotros estamos gobernando, tratando de sacar al país de la peor pandemia que existe? Bueno, lo vamos a hacer igual, vamos a dar al debate. Yo he recorrido el departamento, todos los municipios en una gira en defensa de la LUC, participo en charlas con los vecinos, damos el debate en los medios, es decir, estamos tratando de informar, porque eso es lo que yo le pido a la gente. Y esta oportunidad que mucho agradezco también es para eso. Obviamente, uno tiene una posición tomada, pero lo primero que tenemos que decirle a la gente es, infórmense. ¿Qué dicen? Está lleno de mentiras y de engaños esta campaña, de gente que dice que la LUC tiene cosas que no tiene. Te pongo un ejemplo, dice, desalojos express, porque se acortan los plazos de desalojo. ¿Sabes cuántos casos de desalojo por alquileres sin garantía hay en el sistema uruguayo desde que se hizo la LUC? Cero. Cero casos. Dice, gastillo fácil, violencia policial. Hay menos casos de abatimientos criminales por parte de la policía con la LUC que sin la LUC. Entonces, ni trajo violencia, ni trajo desalojos express. Hoy por hoy los resultados a nivel de seguridad que tenemos no se dan por arte de magia, se dan porque hay una policía respaldada, con herramientas como la legítima defensa presunta, con un dato que es objetivo y hay que decirlo, y que no es agitar cucos, que es que si se deroga la LUC, por eso no queremos que se derogue, y por eso vamos a votar el no, va a haber delincuentes que hoy están presos que van a salir en libertad. Eso es uno de los puntos que se genera debate, ¿no? Quienes quieren derogarlo dicen, bueno, esto no es que se van a abrir las cárceles, como dijo el ministro Heber, sino que, bueno, al amparo de la derogación de ciertos artículos, los que estaban procesados al influjo o bajo esos artículos, automáticamente van a tener que ser liberados. Le pregunto como abogado, ¿qué pasa si se derogan los 135 artículos de la LUC? ¿Qué queda en su lugar? Mirá, en materia penal hay un principio que se llama la retroactividad de la ley penal más benigna. Es decir, si con posterioridad en el tiempo aparece una ley penal que es más benigna o se deroga la anterior, queda vigente el régimen que ya estaba. Más de 500 personas, Marcelo, fueron procesadas, formalizadas por delitos creados en la LUC y por agravantes establecidos en la LUC. Es decir, se van a ver favorecidos porque van a quedar en libertad porque el delito por el cual fueron formalizados ya no existe, porque lo derogaron, o van a ver disminuida notoriamente su pena porque ese agravante se derogó. Hay cosas que yo no entiendo cómo pueden querer que se derogue. Una de ellas, de verdad, es aberrante. Nosotros votamos para que la LUC estableciera la posibilidad de que alguien, un menor que cometió delitos graves, homicidio, violación, cuando cumpla la mayoría de edad, no se borren sus antecedentes penales. Hoy el régimen vigente con la LUC hace que un violador o un homicida no quede con limpito de papeles cuando cumpla la mayoría de edad. Los que quieren derogar la LUC, quieren derogar ese artículo, o sea que un violador o un homicida, cuando cumpla 18 años de edad, va a quedar limpito. Por eso no quiero que se derogue la LUC, porque es una herramienta. Es una herramienta para la policía que antes tenía que esperar a que le tiraran para poder reaccionar. Hoy, con un artículo que es la legítima defensa presunta, le da la posibilidad al policía de accionar y se entiende que lo hace en legítima defensa. Sí, ahí está no trajo gatillo fácil, porque por eso decía los números del comienzo. ¿Pero qué es más importante, la propiedad o la vida? Sin lugar a la duda, la vida. Sin lugar a la vida. Y acá como que se pondera muchísimo el derecho de la propiedad. Yo si entra alguien a mi casa en cualquier situación le puedo prender bala porque estoy en mi propiedad. No, la legítima defensa tiene como distintos parámetros también el riesgo de vida, ¿no? También hay una cosa, es muy difícil y obviamente uno en abstracto puede poner 1000 ejemplos jurídicos, pero yo, padre de familia, estoy en la tranquilidad de mi hogar de noche con mi señor y mis hijos y veo que un ladrón se me mete en el cuarto. ¿Qué le voy a invitar? ¿A tomar un té? ¿A reflexionar? Convengamos que se recurre a un ejemplo de Blancanieves, ¿no? De decir un matrimonio con sus hijos en la paz del hogar. Pero puede ser casos, Marce, en otro caso que entra un tipo y estoy yo solo. O sea, ver, no están en juego ni mis hijos ni mi señora, estoy yo solo. No, está bien, pero te pongo un ejemplo. Pero a ver, que entren cuando la gente está durmiendo, ese ejemplo todos los días. Está bien, sí, está bien. Ahora, no te digo que, como se da también, está ya a 30 metros y se está yendo y yo le pego un balazo. Bueno, ahí hay una ponderación de que no hay riesgo de vida. Por eso, no hay que generalizar ahora
que la legítima defensa para la policía y en algunos casos para los ciudadanos es una herramienta para que estemos más tranquilos, lo es. Los delitos han bajado porque ha habido un respaldo de la policía a su accionar, del Ministerio del Interior. No es adjudicable, como han dicho algunos que quieren derogar la LUC, a la pandemia. Pero a ver, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Porque no es pandemia contra no pandemia, es movilidad contra no movilidad. Bajó el delito en lugares donde había pandemia con restricciones absolutas de la movilidad. ¿En Uruguay hubo restricciones absolutas? No, no hubo cuarentena obligatoria. Es más, pero mirá, la movilidad se fue a pique. No, no se fue a pique. No, Convengamos. No se fue. Ver, Es más, pero están haciendo esa pique que los mismos que quieren derogar la ley, mirá qué gracioso y qué paradójico. Sí, dicen, ya lo he escuchado. No, pero pará. Pidieron mayor restricción. No, pero déjame el razonamiento porque es muy gracioso. El Frente Amplio te dice, nos criticó cuando no restringíamos la movilidad y no decretábamos cuarentena obligatoria. Nos criticaban. Y ahora dicen que la baja del delito es porque se restringió la movilidad. Pero si se restringió, ¿para qué la pedían? ¿Entendés que es una contradicción? Acá en Uruguay no hubo las restricciones a la movilidad con cuarentena que hubo en otras partes del mundo. De verdad, con una mano en el corazón. Cualquier vecino sabe que su movilidad no se vio restringida y que más o menos pudimos llevar una vida normal. Bajó un poquito el primer mes cuando reventó esto. Ahora, después no se vio afectada. Entonces, es muy sencillo. Pero, a ver, ni siquiera lo preguntamos nosotros. Preguntémosle a un policía. Preguntémosle a un policía cómo se sienten ellos en respaldo institucional ahora respecto del gobierno anterior. Está bien, eso de repente capaz que puede notarse de que la policía se siente más respaldada, pero volviendo al tema de la baja de los delitos, tiene un componente importante de la pandemia. Ayer el senador Eduardo Brenta presentaba un informe del que una prestigiosa universidad que la integra un uruguayo, mundialmente la baja del delito obedeció a la pandemia, a la baja movilidad, más allá de las restricciones y los confinamientos que hubo en algunos lugares, como en Argentina, pero va acollarado el tema de la baja de los delitos con el tema de la pandemia. No se puede soslayar. Te hago un paréntesis, Marcelo. Sí. Esos estudios hablan de ciudades y en Uruguay toman en consideración Montevideo, la capital. No es asimilable al resto del país con los parámetros de comportamiento social. Segundo, hablan de ciertos delitos. No podemos tomar en consideración un criterio general para hablar de todos los delitos. Hay delitos que lamentablemente sí han tenido una reacción que no es la que esperamos, por ejemplo, los que llevan de la mano la reclusión dentro de un ámbito privado, como es la violencia doméstica. Ahora, delitos vinculados a hurto, copamiento y homicidios, hemos tenido una baja notoria y yo estoy convencido que es, entre otros factores, porque la LUC de por sí es una herramienta, pero hay que tener la capacidad para utilizarla, es a cómo la policía se ha sentido con el respaldo institucional para utilizar la ley, salir a la calle, sentirse cuidada y poder cuidarnos a nosotros. Por último, no me quedó claro, ¿qué pasa si se derogan los 135 artículos? ¿Automáticamente vuelve lo que estaba antes? Sí. Porque habían dicho de que quedaba un vacío legal, otro abogado, colega suyo, que quedaba un vacío legal, que no quedaba lo de antes. Desde el Frente Amplio dicen, no, queda lo de antes y punto. Mirá, Es así, queda automáticamente como estaba antes de que se votara la LUC. si vos creás un agravante y lo derogás, ese agravante no existe. Si creás una figura delictiva que la derogás con la LUC, eso deja de ser delito. Te pongo otro ejemplo. Régimen de adopciones. El régimen de adopciones, que le pusimos un límite de 1 año y medio, cuando llevaba 5 o 6 años, quieren derogar el nuevo régimen, que es mucho más rápido y que le da la posibilidad a muchísimas familias que quieren adoptar y a muchísimos niños, niñas o adolescentes que tengan un hogar. Bueno, vamos a volver al viejo régimen de 5 o 6 Claro, años. acá hablan de que la potestad no la tiene el INAU, la tiene un juez. O sea, nunca la tuvo el INAU, el otro día lo explicaba Abdala. La potestad exclusiva nunca fue del INAU, siempre estuvo un juez. O sea, los equipos técnicos del INAU siempre estuvieron. Pero ahí no pasa por los plazos, ahí pasa por quién es el que decide si tal niño o tal niña va o no con tal o cual familia. Para pasarse la pelota siempre hay tiempo. Ahora, yo soy de los que cree que las cosas tienen que tener un plazo para apurarlas. Y fijar en 1 año y medio un régimen de adopción creo que es una buena cosa. Transparencia en las finanzas públicas. La LUC establece el control a las sociedades anónimas donde tiene paquete accionario el Estado, ¿no? Hay muchas sociedades anónimas donde tiene capital accionario el Estado. Te pongo el ejemplo más fresquito. Gas Sayago, que tenía capital accionario de Antel y de UTE. Si hubiéramos tenido las herramientas de control que establece la LUC, no hubiera pasado el despilfarro de Gas Sayago, que se patinaron cientos de millones de dólares sin control alguno. ¿Qué quieren volver? ¿Al viejo régimen del despilfarro? Nosotros no. Entonces, yo creo que la invitación tiene que pasar, Marcelo, porque la gente diga, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cambio? Se ha metido mucho, régimen de alquiler sin garantías.
El viejo régimen de alquiler con garantía está vigente. Yo quiero alquilar un apartamento acá a la vuelta. Le digo, mire, quiero alquilar. Dice, ¿tiene garantía? No tengo garantía. Ah, bueno, acá tenemos una nueva ley. ¿Tiene garantía? Sí, tengo. Ah, bueno, hacemos por el viejo régimen. Entonces, cada uno de nosotros elige por dónde ir. Nadie nos obliga. La LUC da la posibilidad de que yo, si no tengo garantía, de repente su apartamento me interesa, usted me lo alquila, rigiéndonos por lo que dice la LUC. Si yo me atraso, automáticamente usted tiene derecho a sacarme, porque así usted se asegura de que yo no me quede en su casa. Exacto. Pregunto, ¿es algo descabellado? Yo hago un voto de confianza en vos. Digo, no, Marcelo es un buen tipo. Le voy a alquilar sin garantía. Mirá lo que te digo, qué cambio de visión. Te voy a alquilar sin garantía, qué confianza que te doy. Ahora, ¿no tengo derecho a tener plazos más rápidos en base a ese voto de confianza que te di? Por supuesto. Si no, son todas para vos. Entonces, hay que tener un equilibrio. ¿Cómo se equipara esa falta de garantía que tiene el propietario? Acelerando los plazos del desalojo. Pero te repito, desde que se promulgó la LUC, no ha habido un solo caso de lanzamiento por el régimen de arrendamiento sin garantía. De hecho, la gran pregunta, y con esto redondeo el tema, es, hace un año y pico que está vigente la LUC. Con una mano en el corazón los vecinos. ¿Algo malo le pasó a algún vecino porque la LUC esté vigente? ¿Algo catastrófico vino con la LUC? No pasó absolutamente nada. Mucha gente ni se enteró que está vigente. Entonces, dejemos de generar cucos donde no lo hay. Diputado, gracias. Un gusto como siempre. Muchas gracias, hasta pronto. Móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, aquí estamos, como ya les adelantamos en lo que tenemos para compartir con ustedes. Estamos frente a la Policlínica de Maldonado Nuevo. Estamos con Sandra Suárez del colectivo Rainbow Families para que nos cuente sobre esta actividad que también les adelantamos más temprano que se va a estar realizando en los próximos días en el campus de Maldonado. Bueno, muchas gracias antes que nada por recibirnos. Gracias a ustedes por visualizar siempre y colaborar con nuestro trabajo. Bueno, esta vez sí los convocamos a una charla informativa en el campus de Maldonado el próximo 19. Con una cantidad de exponentes, uno mejor que el otro, por eso quiero leer, porque no me quiero perder de ninguno. Va a estar la doctora Desiree Pagliarini, hablando del marco normativo en población trans, licenciada Josefina González, en realidades trans en Uruguay, Patricia Gambetta, con niñeces y adolescencias trans, Cristian Freitas, población trans y mercado laboral, y doctora Carolina Sosa y Natalia Antonini, hablando del sistema de salud y personas trans, una mirada desde Maldonado. Va a ser un taller informativo más que interesante, con un lujo de exponentes y bueno, los esperamos a todos. Recordemos cuándo va a ser esto, va a ser en el campus de Maldonado, ¿cuándo? De Maldonado, el 19, comenzando a las 13 horas y una hora de finalización aproximada de las 17. ¿A quién está apuntado? A las 13. No, ¿a qué personas, perdón? A toda la población, a toda la población. Todo público, edades. Todo público, todas edades, a los profesionales que tienen a diario que trabajar con personas trans y bueno, y no saben la realidad o cómo, siempre tienen el interrogante, bueno, cómo me refiero a ellos, cómo, hay un montón de interrogantes y de tabús con la población trans y bueno, queremos ir visualizando y como siempre aportando a la mejor calidad de vida de todos. ¿Qué información es la que se va a brindar? Como te dije, todo, el marco normativo a cargo de la doctora Desiree Pagliarini, que es diputada y prosecretaria de Diversidad del Partido Colorado, la licenciada Josefina González, que es transfeminista, activista, licenciada en comunicación, Patricia Gambetta es la directora de Transvoice Uruguay, representante de Familias por la Diversidad, que es una gran organización mundial de padres de chicos trans, que va a hablar de las niñeces y adolescencias trans. Cristian Freitas es el secretario de Diversidad del Partido Nacional, activista por el colectivo Limar Diverso también, y bueno, y las doctoras Carolina Sosa y Natalia Antonini, que bueno, que muestran la realidad en el tema de salud de la población trans. Son distintos exponentes con distintos temas. ¿100% presencial? 100% presencial y por Zoom lo podés, en nuestras redes también lo pueden presenciar por Zoom y participar. ¿Cómo es las redes para poder seguirlo? Es Rainbow Families Maldonado. Y Familias por Diversidad, Maldonado. Este viernes a las 13 horas. A las 13 horas. ¿Hay que reservar lugar? No. Es bastante grande el lugar que nos propuso, eso también iba a decir que es en apoyo de la Secretaría de Género de la Intendencia de Maldonado. Bueno, y los invitamos a todos de allí.
los esperamos. Muchas Bueno, gracias. queda hecha entonces la invitación, ¿no? Los que no pudieron escuchar la invitación y quieren recomendárselo a alguien, siempre está bueno estar conscientes y estar al tanto, ¿no? De estos temas que son tan importantes para seguir teniendo una población, una comunidad más inclusiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Con esta información seguimos con ustedes allí en el estudio de La Mañana del 11. Muchas gracias, Florencia. Volvemos con ustedes más adelante para el desarrollo de otras novedades. 11 de la mañana con 31 minutos en todo el país. La pausa y volvemos.